Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, profe. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hoy me escuchan bien? Sí, Sí, profe. Buenísimo. Bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar con lo que llamamos los actos de proposición, ¿tá? ¿Alguien tiene idea de qué estamos hablando cuando hablamos de actos de proposición? Los actos de proposición están Recording in regulados. progress. sí, que los actos de proposición son cuando la demanda, la contestación de la demanda, y en principio es, Bien, muy bien, Pablo. ¿Me escuchan? Sí. sí, Está perfecto. Está, como decía Pablo, los actos de proposición están regulados en los artículos 117 a 136 del Código General del Proceso. Se trata de la demanda, del emplazamiento y lo que tiene que ver con las actitudes del demandado, básicamente la contestación, ¿tá? Lo que ustedes van a ver ahí en los manuales es que se cuestiona por qué el emplazamiento es un acto de proposición, ¿tá? La proposición es una exposición razonada destinada a convencer o a comunicar. Entonces, como vamos a ver en la segunda parte de la clase, con el emplazamiento también se trata de dar noticia de que se inició un juicio básicamente contra una persona. Entonces también se lo incluye dentro de los actos de proposición, ¿tá? Lo bueno que ahora comenzamos una etapa del curso en la cual ingresamos directamente al proceso ordinario. Y ustedes se van a dar cuenta que todos estos conceptos que ustedes han ido adquiriendo a lo largo de todas estas clases, lo van a poder aplicar al sistema, ¿tá? No vamos a hablar de nada que ustedes no conozcan, ¿tá? El proceso ordinario de conocimiento, ya lo hemos mencionado, creo que al comienzo del curso, es el proceso que tiene más garantías, pero es una estructura residual. Es decir, todas las pretensiones que no tengan una estructura especial para su tramitación o sustanciación, van al proceso ordinario de conocimiento. Esto no quiere decir que sea el proceso menos usado, todo lo contrario. La estructura ordinaria es la que más se usa en nuestro sistema, ¿tá? ¿Y cómo comienza el proceso ordinario? Con la demanda. Con un acto de exactamente, con un acto de proposición. En este caso, la demanda. Bien. Tenemos un montón de cuestiones para analizar y poco tiempo. Así que si les parece, ustedes empiezan a leer el que se ofrezca, a leer el artículo 117 del SGP, y yo los voy interrumpiendo y entre todos vamos analizando la cuestión. ¿Les parece? Yo lo leo si quiere. 117. Bueno, forma y contenido de la demanda. Salvo disposición expresa en contrario, la demanda deberá presentarse por escrito y contendrá 1. Vamos a detenernos ahí, ¿tá? La demanda. La demanda es un acto procesal, ¿tá? Es un acto procesal. ¿Recuerdan al comienzo del curso cuando estudiamos situaciones jurídicas procesales? ¿En qué situación jurídica procesal se encuentra el actor? Acción. Acción. Muy bien, Blanca. Acción. Recuerdan que la acción era un derecho subjetivo. Está consagrada en pactos, y decíamos, es un derecho humano fundamental, está consagrado en pactos internacionales de derechos humanos, ingresa a nuestro sistema por el bloque de constitucionalidad, y a su vez hay una previsión expresa en el artículo 11 del CGP, que cualquier persona puede plantear un problema jurídico para que lo resuelva un juez, ¿tá? ¿Recuerdan el artículo 11? Entonces, en ejercicio de ese derecho de acción, es que yo realizo un acto, ¿tá? El sujeto está colocado en una situación jurídica que lo habilita a la realización de un acto procesal, que es la demanda. Como todo acto procesal, ¿tá? Nosotros ya conocemos los requisitos generales de los actos procesales, recuerdan, artículo 62 y siguiente del CGP,
¿tá? Que los actos tienen que ser voluntarios, lícitos, pertinentes, útiles, todas aquellas cuestiones que ya estudiamos, los requisitos generales los tiene que tener. Pero ahora vamos a ver los requisitos específicos de la demanda. Y como bien señalaba la compañera, la demanda tiene que ser presentada por escrito. Y entonces deberá presentarse por escrito y contendrá. ¿Qué tendrá que contener? ¿Continúo leyéndolo? Sí. 1. La designación del 1. tribunal al que va dirigida. ¿Cómo ¿Sí? sabemos al tribunal que va dirigida la demanda? Recuerdan que es un acto recepticio, ¿no? Yo lo estoy dirigiendo a alguien, ¿tá? En particular al juez, ¿tá? ¿Cómo sé cuál es el tribunal competente? ¿Por la cuantía? Va bien, eso es una cuestión, pero vamos a las reglas que ya conocemos de distribución de competencia y ya sabemos si va a ser a un juzgado de paz, si va a ser a un juzgado letrado, si va a ser a un juzgado de paz departamental de la capital, si va a ser a un juzgado letrado de primera instancia en lo civil, si va a ser un juzgado ¿no? Empezamos, ya estudiamos el caso, analizamos el caso, nos ponemos a escribir, vamos a realizar la demanda. Bueno, lo primero, la designación del tribunal al que va dirigida. ¿tá? Hay una cuestión en la demanda, que ustedes lo van a ver, que se llama la suma, que es un resumen del petitorio, ¿tá? Está previsto, creo, si mal no recuerdo, en el artículo 70 y... 70... 60, 67, ¿tá? Suma individualización de los autos. Todo escrito debe llevar en la parte superior una suma o resumen del petitorio, ¿tá? Es decir, demanda cobro de pesos, divorcio por causal, no sé, lo que fuere al principio. Después la invocación, que es el tribunal al que va dirigido. Continuamos. 2. ¿Sí? El nombre del actor y los datos de su documento de identidad y sus domicilios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71. Bueno, el actor, ¿no? Nombre, cédula de identidad, si se trata de una persona jurídica, sociedad comercial, ponemos el RUT, si se actúa en representación, ¿tá? Fulanito de tal, en representación de en función de testimonio de poder para pleitos, Esa es la comparecencia. Y tenemos que constituir un domicilio. Tenemos que denunciar un domicilio real, que como ustedes saben, el domicilio real es donde vivimos, ¿tá? Y el domicilio procesal, por lo general, es el domicilio del abogado. Ahí nos llegan las notificaciones. Y hoy en día constituimos un domicilio electrónico, que también es un domicilio procesal. Pero estas cuestiones nosotros ya las sabemos. Recuerdan que tenemos la carga de constituir ese domicilio en radio del juzgado, de lo contrario, se constituyen domicilios registrados y las notificaciones se realizarán ahí. Bien, seguimos adelante. 3. 3. El nombre y domicilio del demandado. ¿Por qué esto es importante? Parece obvio, pero ¿por qué es importante? Por las notificaciones. Germán. Fabiana, bien. A ver. Germán. No, iba a decir lo mismo, profe, para poder notificarlo. Ahí va. De lo contrario, se estaría en indefensión, ¿no? Nosotros tenemos que actuar de buena fe, con lealtad procesal y denunciar con exactitud la identidad y el domicilio del demandado. ¿Para qué? Para que lo emplacen en debida forma. ¿tá? De lo contrario, corremos el riesgo de que más adelante se genere una nulidad. ¿Bien? Se lo emplace los efectos de que pueda ejercer su derecho de defensa. ¿Bien? 4. 4. La narración precisa de los hechos en capítulos numerados, la invocación del derecho en que se funda y los medios de prueba pertinentes, conforme con lo dispuesto en el artículo siguiente. Bien. La narración precisa de los hechos en capítulos numerados. ¿Esto qué es? Teoría de la sustanciación. Algo ya hablaron con el profesor la clase pasada. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la teoría de la sustanciación? ¿Recuerdan? Sí, de que tiene la carga de expresar los hechos relevantes con los cuales va a invocar la pretensión, digamos, ¿no?
Muy bien, perfecto. A ver, la clase pasada el profesor les mencionó teoría de la sustanciación contra teoría de la individualización. En la teoría de la individualización bastaba con señalar la relación jurídica entre los sujetos, pero nuestro sistema se afilia a la teoría de la sustanciación. Tenemos tenemos la carga de narrar precisamente los hechos en capítulos numerados. Capítulos numerados, ¿por qué? Porque la demanda, los párrafos están enumerados. ¿Para qué? Para que podamos remitirnos a ellos. ¿Quiénes pueden aportar hechos al proceso? ¿El juez? Las partes. Las partes. Muy bien. Principio dispositivo. Bien. Entonces, el juez va a tener que fallar sobre las cuestiones litigadas, ¿no? 198 del CGP. El actor oportunamente va a tener que probar los hechos constitutivos de su pretensión, los hechos que alega. El demandado, con la contestación, va a tener que probar los hechos modificativos extintivos de la pretensión del actor, pero los hechos los aportan las partes. Entonces tenemos la carga de narrar en forma precisa los hechos que integran los supuestos de las normas en virtud de las cuales van a ocurrir determinadas consecuencias jurídicas. Esto lo vimos cuando estudiamos norma jurídica procesal y señalábamos que toda norma contiene un supuesto de hecho. Bueno, yo señalo la existencia de determinados hechos que integran ese supuesto de hecho y por consiguiente se van a dar determinadas consecuencias jurídicas. Y en virtud de eso, yo voy a pedir que se declare, que se constituya o que se condene. Esto es la causa. Básicamente esto es la causa. ¿Está? ¿Entienden esto? Los hechos, esos hechos, integran los supuestos de hecho de determinadas normas. Lo que va a ocurrir después es que el juez, esto es muy clásico, lo que el juez va a hacer es realizar una subsunción. Estos hechos en estas normas, entonces estas consecuencias jurídicas. ¿Está? Pero tenemos la carga. ¿Qué pasa si no cumplimos con esta carga? Hay demandas que son muy deficientes, ¿tá? Hay demandas que son muy deficientes. En alguna ocasión, intencionalmente, porque es el actor tiene algún punto flaco que lo quiere dejar entrever, ¿tá? Pero no profundiza, ¿tá? No cumple con esta carga, entonces no está obrando de buena fe, no está obrando con lealtad procesal. ¿Bien? ¿A quién afecta? Va a afectar al demandado, porque no va a poder ejercer su derecho de defensa, ¿tá? El juez va a tener que interpretar esa demanda, todo acto procesal se interpreta, ustedes me dirán, pero la demanda es clara, pero la claridad es relativa, y en este punto, en realidad, consejo, cuando uno empieza a ejercer, por lo general, parte del supuesto de que el juez no se equivoca, ¿tá? El juez cuando interpreta la demanda, por lo general, ustedes entiendan que cuando yo presento una demanda, estoy accediendo a la justicia, estoy ejerciendo un derecho humano fundamental que es el derecho de acción. Salvo que haya una irregularidad flagrante, el juez no va a desestimar de plano liminarmente la demanda, le va a dar curso. Pero hay demandas que son muy deficitarias, las va a interpretar. Ustedes tienen que estar atentos a que el juez no interprete cuestiones que no fueron planteadas, ¿tá? Y que permite ingresar cuestiones que si era una carga plantearlas por parte del actor, no lo hace. El juez interpreta flexibilizando la cuestión, ¿tá? Y después cuando va a fijar el objeto del proceso lo hace de manera muy amplia, cosa que integre todo lo pedido por el actor. Nosotros cuando contestamos, contestar siempre es más fácil que demandar. ¿Por qué es más fácil contestar que demandar? Porque vos contestás a partir de las pruebas de la demanda. Es más fácil, a ver, Adrián. Bueno, eso es un punto importante, ahora lo vamos a hablar. Adrián. Bien, es más fácil destruir que construir.
Entonces, como veíamos en el numeral 4, la narración precisa de los hechos, la invocación del derecho en que se funda, que sabemos que eso no vincula al juez. ¿Por qué principio no vincula al juez? Por el principio de iura no curia. El tribunal conoce el derecho. Nosotros colaboramos, nosotros señalamos todas las normas jurídicas, hacemos un encuadre jurídico, mencionamos normas internacionales, constitución, leyes, reglamentos, resoluciones, lo que fuere, pero después el encuadre lo va a realizar el juez porque el juez conoce el derecho. ¿Tá? Y los medios de prueba pertinentes conforme con lo dispuesto en el artículo siguiente. ¿Tá? Este numeral lo tenemos que leer conjuntamente con el 118. Pero ya sabemos nosotros que en la demanda tenemos que presentar, por ejemplo, toda la prueba documental. Tenemos que hacer referencia a todos los medios de prueba que nosotros vamos a utilizar. ¿Para qué? Para probar los hechos que estamos alegando. Entonces, ¿qué pasa? El demandado, cuando contesta, ya sabe con qué cartas contamos nosotros. ¿Ah? Entonces puede jugar con eso. En el segundo semestre, ustedes van a ver en el proceso anulatorio que existe una demanda, una contestación, y después va a haber una etapa de apertura a prueba. Pero en la demanda y en la contestación, yo no sé con qué prueba va a contar el actor y el demandado. Hay una etapa de apertura a prueba en la cual las partes van a ofrecer esos medios de prueba. A ver, esto es para que ustedes, es un comentario, ni siquiera es una crítica. Nuestro sistema se afilia a esta posición, a un proceso con cartas vistas, basado en la lealtad procesal, en la buena fe, pero muchas veces pone al actor en una situación más desfavorable. ¿Tá? Nosotros cuando estamos formulando una demanda, tenemos que hacer una especie de, y en la contestación lo mismo, pero tenemos que hacer una especie de abogado del diablo. Nosotros tenemos que prever ante cada acto, ataque que nosotros formulamos, qué va a pasar del otro lado. ¿Tá? Bien. 5. 5. El petitorio formulado con toda precisión. El petitorio formulado con toda precisión. Esto es muy formal. ¿Tá? En algún momento nosotros vamos a poner, bueno, la suma, la invocación que es el tribunal, la comparecencia, o sea, los datos del actor, los datos del demandado, no sé qué. Después vamos a tener, vamos a poner hechos, vamos a empezar a enumerar, capítulo de prueba, ¿tá? Y después viene el petitorio. El petitorio, uno que me tenga por presentado con los documentos adjuntos y denunciado el real y constituido el procesal. 2, de la demanda que se dé traslado por el término legal. Vencido el mismo, contestado, vencido el mismo, se convoca a audiencia, no sé qué, en definitiva, se diligencia los medios de prueba, en definitiva, se condene a Juan Pérez al pago de $100.000 por el incumplimiento del contrato tal. Es un formalismo, pero ¿por qué es importante que el petitorio se realice con toda precisión? ¿Recuerdan qué relación hay entre el petitorio, el objeto del proceso y la sentencia? No te escuché, profe. Perdón. ¿Qué relación hay entre el petitorio, el objeto del proceso y la sentencia? María Techera. Buenas noches. En realidad ahí tenemos que tener en cuenta el tema del principio de congruencia y que básicamente el juez no puede fallar más en torno a más de lo que le pida a las partes o incluso menos tampoco. O sea, el objeto del proceso debe estar fijado con el fin de que el juez pueda resolver o pueda fallar en virtud de ese objeto de proceso. Perfecto. ¿Se entendió? Es decir, más allá de que nosotros hicimos un esfuerzo por ser lo más claro posible, hicimos una narración precisa de los hechos, todo lo demás, pero el petitorio tiene que quedar claro. Vuelvo sobre lo mismo, los jueces son muy flexibles, a veces el petitorio no es claro, pero se infiere del relato de los hechos que era lo que estaba pidiendo, y bueno, marcha igual, pero ojo con estas interpretaciones flexibles, porque cuando nosotros no nos favorece, si nosotros somos demandados,
y vemos que hay, es deficitaria la demanda, no fue claro lo que pidió, quedó algo afuera, o sea, lo relató perfecto, precioso, y cuando fue al petitorio, cuando fue a meter el gol, le erró y dejó algo afuera. Nosotros vamos a estar atentos al momento de la fijación del objeto del proceso, que no sea muy amplio, porque si es muy amplio, puede incluir algo que en el petitorio no fue formulado expresamente, y los objetos, después Darwin nos puede señalar, el equipo está integrado con muchos jueces que por lo general fijan objetos muy amplios, y muchas veces los abogados queremos que sean más específicos. ¿Por qué? Porque un objeto amplio va a determinar un objeto de la prueba amplio también, y los medios de prueba muchas veces ingresan un montón de medios de prueba que no nos sirven. ¿tá? Entonces nosotros desde un juicio se gana con detalles. Ustedes no pueden pretender ganar un juicio desde los actos de proposición. Es el puntapié inicial, es el acto inicial, pero ustedes tienen que empezar a trabajar desde ahí. ¿Por qué? Porque lo que hagamos acá en los actos de proposición va a determinar lo que ocurra en las otras etapas, y a su vez juega el principio de preclusión. Hay cuestiones que no podemos volver atrás, ¿sí? Esto en cuanto al petitorio. 6. 6. El valor de la causa que deberá ser determinado precisamente, salvo que ello no fuera posible, en cuyo caso deberá justificarse la imposibilidad y señalarse su valor estimativo, indicándose las bases en que se funda la estimación. A ver, ¿cómo determinamos el valor de la causa? Con las reglas que ya estudiamos en materia de cuantía en la LOT. Bien, ahí determinamos el valor de la causa. Tiene un interés desde el punto de vista tributario, ¿tá? Mientras mayor sea el valor de la causa, yo voy a pagar más de impuesto judicial, pero tiene también interés en un recurso en particular. ¿En cuál? La casación. En La casación. la casación. Muy bien, ¿recuerdan? Las 4.000 URs, las 6.000 URs. Muchas veces, y esto es cuestionable también, el actor desde el comienzo está en condiciones de determinar el valor de la causa, y no lo hace, y lo remite a la determinación ante una condena que lo favorezca a un incidente de liquidación. ¿tá? Si yo tengo los datos, los elementos para cuantificar con exactitud, lo tendría que hacer al comienzo y no tendría que esperar a un posterior incidente de liquidación. ¿tá? Muchas veces los actores señalan que no están en condiciones de determinar el valor de la causa, lo estiman, ¿tá? Y el juez habilita esta cuestión, pero en ciertas ocasiones es evidente que está en condiciones de realizarlo, tiene que hacer un esfuerzo mayor, pero está en condiciones de hacerlo, y lo debería hacer al momento de la presentación de la demanda. 7. Las firmas del actor o de su apoderado y del abogado, salvo los casos exceptuados por la ley. Está. Asistencia letrada obligatoria, salvo en algunas cuestiones, está. Defensa del consumidor, o algunas causas cuya cuantía es muy baja, menos de 20 URs, la firma del actor o de su apoderado, está. Salvo los casos exceptuados por la ley. Muy bien. Estos son los requisitos específicos de la demanda. La demanda es el acto modelo. La contestación se va a tener que ajustar a estos requisitos. Es el acto proposición modelo. Si nosotros observamos un escrito cuando se fundamentan los recursos, se ajusta básicamente a este modelo de demanda. Lo mismo la demanda incidental, lo mismo cuando solicitamos una diligencia preparatoria. Este es el acto, esta va a ser la estructura básica, ¿sí? ¿Hay dudas al respecto? Vieron que manejamos un montón de conceptos que ya los tenemos, pero ahora los empezamos a volcar, ¿sí? Cecilia. ¿Te quedó la...? No, era yo, perdón. Bueno, artículo 118. Continuamos con la lectura. No sé si sigo yo o quiere leer algún otro compañero. El que se ofrezca. Leo. Bueno.
Bueno, Pablo. De la prueba en la demanda. De la prueba en la demanda. Artículo 118. 118.1. Se acompañará a la demanda toda la prueba documental que se intente hacer valer y los documentos que acrediten la personería de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 40, así como testimonio del acto conciliatorio en los casos en que éste procede. Si no se dispusiere Punto. de alguno de Hasta ahí. estos... Bien. Pará, Pablo. A ver, nada de lo que acaba de leer Pablo nos es desconocido, ¿no? Acabamos de señalar que se tiene que acompañar toda la prueba documental que se intente hacer valer, los documentos que acrediten la personería, es decir, la representación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40, así como el testimonio de que del acta de conciliación o la constancia de inútilmente tentada la conciliación. ¿Está? Seguí, Pablo. Bien. Para que te perdí. Si no se dispusiere, Perdí acá, ahora. Si no se dispusiere de alguno de estos instrumentos, se reseñará su contenido, indicándose con precisión el lugar en que se encuentre y se solicitarán las medidas pertinentes para su incorporación al proceso. Ahí. Está. Entonces, ya voy contigo, Gabito. Es decir, si yo quiero agregar, incorporar un documento que no está en mi poder, pero sé dónde está, lo reseño, señalo cuál es su contenido y solicito que se agregue al proceso, si está en una oficina, si está en poder de la contraparte, o lo que fuere. ¿Está? Gabito, María. Para Pablo. Sí, profesor, disculpe, pero me quedé en la parte de la personería. Ahí me perdí un poco. Acompañar con documentos de la personería, dijo usted. Sí. Bien, ¿qué vendría a ser eso? Artículo 40, justificación de la personería. Esto ya lo estudiamos. La personería deberá acreditarse con la presentación de los documentos. Artículo 40. La personería deberá acreditarse con la presentación de los documentos habilitantes desde la primera gestión que se realice en nombre del representado. En caso... con eso ya queda claro, ¿no? Que la documentación que acredite la representación. Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Elizabeth. ¿Me escucha ahí? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Tengo una consulta, porque en taller representar estamos dando una demanda que aplicaría el 108.2, o sea, en caso de que yo necesite, por ejemplo, un papel de una comisaría, lo pido como que o sea, pido que lo manden a pedir, digamos. Que se libre oficio, que se libre oficio a la jefatura de Montevideo, supongo que será siempre lo enviamos a la autoridad, ¿no? A la jefatura de Montevideo, Ministerio del Interior, a los efectos de que se incorpore, se agregue tal cuestión. Gracias, profe, me sacó la duda, gracias. Por favor. ¿Está? 118.2. Sí, una cosita, profe. Acá con el 118.1, sí, Pablo. inciso 2, ¿no? Esto, acá también es el momento para decir, sí. como demandante, quiero hacer un peritaje, sí, o voy a presentar a Pepito y a Sultano como testigo. 118.2. Es eso. En el punto, claro, tú me dijiste inciso 2, estábamos en el 118.1, está inciso 1.2, ahora 118.2, viene por ahí la cosa. A ver, 118.2. No, profe, creo que le dijo el inciso 2 del punto 1, creo que fue que le dijo el compañero. Claro, yo pensé que si quiero hacer un peritaje, o si como demandante, digo, bueno, necesito un perito, sería bueno. Bien, mirá, 118.2. También deberá indicar el actor el nombre y domicilio de los testigos, esto es prueba testimonial, ¿está? De que habrá de servirse, así como los demás medios de prueba de que habrá de valerse y solicitar su diligenciamiento. ¿Cuáles son los demás medios de prueba? ¿Tú quieres una pericia?
Bueno, prueba pericial. ¿Queremos prueba por informe? Solicitamos un informe. ¿Queremos prueba testimonial? Solicitamos que se tome declaración a los siguientes testigos. ¿Está? Ahí ponemos el nombre, el pero entonces- domicilio, la edad y la profesión. Entonces Acá vamos a las reglas que ya conocemos en materia de prueba, ¿tá? Simplemente lo que estamos señalando acá, que va a haber un capítulo de prueba, y ustedes van a señalar: a los efectos de probar los extremos invocados, se diligencien los siguientes medios de prueba. 2 puntos. Por lo general, documental. Se agreguen los siguientes documentos. Pin, 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 pin. B, testimonial. Se tome declaración a los siguientes testigos, los datos de los testigos. En relación a los testigos, el objeto de la declaración. Los testigos depondrán, declararán sobre determinadas cuestiones. ¿Tá? Estamos incorporando cuestiones que ya conocemos. Esta es la oportunidad. ¿Sí? No, está bien. Mi error o mi problema es que supuse que los instrumentos se refería a los medios de prueba. Son cosas diferentes. Claro, está bien. Claro. Si no se dispusiera de alguno de esos instrumentos, se reseñará su contenido, pero de los instrumentos mencionados en el inciso primero, claro, de los es documentos. decir, prueba documental también. Bueno. Bien, gracias. 118.2 quedó claro. Entonces, ¿sí? Sí. Bueno, después hace referencia al inciso segundo del 118.2, lo relativo a la declaración de parte se regirá por lo dispuesto. Acá sabemos que la declaración de parte la podemos solicitar en cualquier oportunidad. Después tiene algunas particularidades, la absolución de posiciones, por ejemplo. 118.3. Solo podrá hacer propuestas posteriormente las pruebas claramente supervivientes o las referidas a hechos nuevos o a los mencionados por la contraparte al contestar la demanda o la reconvención. ¿Qué quiere decir? El legislador señaló, bueno, cuando este es un momento de proposición de prueba, solo se podrán ser propuestos posteriormente las pruebas claramente supervinientes. ¿Qué es la prueba claramente superviniente? Una prueba que surgió con posterioridad a la presentación de la demanda, o, por ejemplo, un documento que yo desconocía su existencia y tendré que argumentar de que efectivamente fue superviniente, ¿no? Es decir, existía antes de la presentación de la demanda, yo no lo incorporo, pero tomo conocimiento, no sé, un testamento, alguna cuestión que yo tomo conocimiento con posterioridad, si bien era anterior, ¿sí? O lo relacionado a hechos nuevos. Yo estoy reclamando, estoy haciendo un juicio por humedades y, no sé, ahora se me empezó a caer la pared, ¿tá? Un hecho nuevo. Yo reclamo por unas lesiones y me tuvieron que amputar la pierna, es un hecho nuevo, ¿tá? Entonces, ahí puedo ofrecer prueba en relación a estos hechos nuevos. O a los mencionados por la contraparte, es decir, el demandado, al contestar la demanda o la reconvención. Es decir, en esto que es el contradictorio, la bilateralidad, se me da la oportunidad de que si al contestar hace referencia a hechos que se desconocían totalmente, yo tendré la oportunidad de solicitar prueba sobre esos hechos alegados en la contestación, ni hablar en la reconvención. ¿Sí? Bien, a ver, algo importante que yo les iba a comentar. No, se me pasó. A ver, gracias, Pablo. Otro compañero o compañera que lea el 119. ¿Leo? Sí. Hace referencia al contralor de la demanda, el 119. ¿Está? ¿Por qué el contralor? Permítame un segundito. ¿Por qué el contralor de la demanda? Sabemos que los actos procesales son controlados por el juez. Y va a haber un control, como todo acto procesal, un control de admisibilidad y un control de fundabilidad. El control de admisibilidad hace a lo formal,
a que se cumpla con los requisitos del 117. El control de fundabilidad se va a dar en la sentencia definitiva, pero hay un control de fundabilidad preliminar, porque hay algunas cuestiones que el juez las puede relevar de oficio, ¿tá? Y hay algunas cuestiones que son tan flagrantes, tan evidentes, tan manifiestas, que el juez ya las puede relevar desde el comienzo. A ver, ahora sí, 119. Bien, 119.1, Contralor sobre la demanda. Presentada una demanda en condiciones que no se ajusten a los artículos precedentes o a las disposiciones generales que establecen las formalidades para la comparecencia en proceso. ¿O se me cortó? Hola, hola, hola. A ver, vamos de Hola, vuelta. hola. ¿Presentada una demanda? Sí, te escucho. Sí, presentada una demanda en condiciones que no se ajusten a los artículos precedentes o a las disposiciones generales que establecen las formalidades para la comparecencia en proceso, el tribunal dispondrá que se subsanen los defectos en el plazo que se señale con apercibimiento de tenerla por no presentada. Hasta ahí. A ver, no agrego la documentación que acredite la personería. ¿Tá? En ese caso, lo puedo subsanar. El juez me va a dar un plazo razonable a los efectos de agregar esta documentación. O falta una firma. Bueno, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada, me da un plazo para subsanar esta cuestión. ¿Bien? 119.2. Bien, sigo. 119.2. Si el tribunal estimare que la demanda es manifiestamente improponible, la rechazará de plano, expresando los fundamentos de su decisión. ¿Sigo? A ver, esta cuestión es importante. A ver, es muy excepcional que el tribunal estime que una demanda es manifiestamente improponible. Yo promuevo una demanda de divorcio contra mi novia. ¿Ah? Ahí es evidente que es manifiestamente improponible, ¿no? Hay una cuestión que obsta a la prosecución del proceso, ¿sí? O, por ejemplo, solicito la devolución de un dinero producto de una deuda de juego. Ahí es manifiestamente improponible. O solicito que se condene a que a mí se me beneficie con un viaje a Marte. Es un objeto imposible, es manifiestamente improponible. ¿Tá? Pero tiene que ser manifiesto. De lo contrario, el control de fundabilidad va a ser en la sentencia definitiva. ¿Tá? Por lo general se da curso a la demanda, se sigue adelante con el proceso. ¿Entendieron esto del control liminar y que si el tribunal estima que la demanda es manifiestamente improponible, la rechazará de plano? ¿Tá? Se dice, no es atendible. ¿Tá? Lo que usted me está presentando no es una demanda. La doctrina dice, no es atendible. ¿Tá? Este acto no es una demanda. Ese es el grado de irregularidad. Ustedes tienen que tener en cuenta que como todo acto procesal, hay un modelo legal, y el acto se ajusta a ese modelo legal. Muchas veces no se ajusta perfectamente, pero ¿qué pasa? Nosotros ya conocemos las reglas de las nulidades. Al legislador no le gusta desechar actividad procesal. ¿Tá? Las irregularidades, algo que sean absolutas, se subsanan. Esto es algo similar. ¿Tá? La irregularidad tiene que ser manifiesta para que se rechace de plano. ¿Y qué pasa a continuación? ¿Qué pasa? 119.2, inciso segundo. Si el tribunal estimare que la demanda es manifiestamente improponible, saldrá de plano expresando los fundamentos de su decisión. Si se interponen recursos contra la sentencia interlocutoria, ¿qué interlocutoria es? ¿Es simple? Definitiva. Con fuerza definitiva. Con fuerza ya que está definitiva, exacto. Perfecto. Porque obsta la prosecución del proceso. ¿Tá? Si se interponen los recursos contra la sentencia que rechaza la demanda por improponible, el tribunal dará conocimiento de la misma, de la demanda, y otorgará traslado de los recursos al demandado. ¿Tá? Ahí el demandado, hasta ahora, el demandado no había tomado conocimiento. Entonces, el juez, al controlar la demanda, entiende que es manifiestamente improponible. La rechaza, dicta una sentencia interlocutoria,
Se recurre, entonces, bueno, ¿la recurriste? Bueno, se da noticia, se comunica, se notifica al demandado, ¿tá? Y se le da traslado de los recursos. La resolución final que recaiga en este último caso tendrá eficacia para ambas partes. 119. ¿Dudas? ¿La rajaeta? Profesor, buenas noches. Sí, la consulta es la siguiente. Sí, Buenas noches. o sea, cuando la recurren, ¿verdad? Porque la interlocutoria con fuerza definitiva es para rechazar esa demanda, que es manifiestamente improponible. La recurren, ¿y por qué ya le dan conocimiento a la parte demandado? O sea, que la recurran ya quiere decir que se acepta, no entendí esa parte. Que la recurran quiere decir que la aceptan, no, porque él la recurrió. Se van a sustanciar los recursos y nosotros ya sabemos cómo se tiene que sustanciar un recurso. De lo contrario, se estarían sustanciando sin que la contraparte tomara conocimiento. ¿No? Sí, eso lo entiendo. Sé que todos los recursos lo sustancian a la contraparte, pero en este sentido, no sé, con los ejemplos que usted dio de que es manifiestamente improponible esa demanda. A ver, esta no cuestión, entiendo. esta cuestión, si llega a segunda instancia, se va a tener que resolver, se va a tener obviamente que resolver, ¿tá? Pero no podemos esperar a que después el demandado tome conocimiento, conteste y diga, che, pero te diste cuenta que se quiere divorciar de la novia. Hay un tema también de economía, no solo de debido proceso. Si vamos a discutir sobre si vos te podés divorciar de tu novia, vamos a discutirlo entre todos, porque de lo contrario, esto se va a resolver, y si sigue adelante el proceso, lo más probable que al contestar, me señalen de que la demanda es la pretensión que está contenida en esa demanda es manifiestamente improponible. No, profe, eso sí yo lo entiendo. ¿Se entendió? Digo, el juez la rechaza rechaza la demanda cuando la presentan, o sea, antes de notificar al demandado, ¿verdad? Exacto, pero Eso, no toma entiendo conocimiento. por qué. Yo soy actor, y a mí se me notifica de esa resolución que rechaza eliminarme no ser manifiestamente proponible. Y yo la recurro si no estoy de acuerdo. Entonces, si se recurre, se sustancian los recursos. Sí, ahora sí entendí. Sí. ¿Sí? ¿Puedo decir una ¿Sí? cosita, Matías, si me permitís? Es Sí, obvio. sumamente complementario de lo que tú decías muy bien. La idea de dar traslado al demandado en estos casos, y lo dice el propio artículo, es que le alcance la cosa juzgada, porque ustedes piensen, por ejemplo, en los sistemas que hay turno aleatorio, como en Montevideo, esa demanda se la rechaza el juez al cual se la presentan, pero ¿y si de repente se vuelve a presentar de vuelta la misma demanda o haciéndole alguna modificación porque de repente el decreto tiraba alguna línea de cómo podía llegar a no ser manifiestamente improponible? El demandado no tendría opción de defenderse en el nuevo proceso si no se le dio conocimiento en el anterior. En cambio, al evacuarse el traslado y afectarle la cosa juzgada y alcanzarle, tiene también una herramienta para que no se le presente más ese actor con cosas manifiestamente improponibles. Ven que en relación a lo que dice Darwin, gracias, el artículo señala, la resolución final que recaiga en este último caso tendrá eficacia para ambas partes. ¿Cuál era la finalidad de la cosa juzgada? Dar certeza, no podemos seguir discutiendo sobre lo mismo. ¿Sí? ¿Dudas sobre este 119? No. Miren, me acabo de acordar de algo que les quería señalar hoy. Miren, cuando estábamos leyendo el 117 y hablábamos de la teoría de la sustanciación, la narración precisa de los hechos, y eso, que es una carga, muchas veces ocurre que los actores no cumplen con la carga de la sustanciación. Ustedes cuando contestan, señalan, no cumplió con la carga de la sustanciación, y de la misma manera que yo tengo la carga de controvertir categóricamente los dichos de él tiene que cumplir con esta carga y narrar en forma precisa los hechos. No lo hizo, y esto merece el disfavor de la justicia.
¿qué pasa? Si nosotros oponemos excepciones previas, muchas veces ocurre esto, cuando se da traslado de las excepciones previas y el actor evacúa el traslado de las excepciones previas, es increíble. Presentan una demanda de 3 carillas, pero al evacuar el traslado de las excepciones previas, presentan un escrito de 20 hojas. De esas 20 hojas, 10 es una nueva demanda, ¿tá? Y las otras restantes es el traslado de las excepciones previas, ¿tá? No hay contestación de la contestación, ¿tá? Entonces ustedes, muchas veces, ustedes presentan la demanda, trabajaron sobre la demanda, ¿tá? El actor presenta la demanda. Ustedes contestan y oponen excepciones, atentos a el escrito de evacuación del traslado de las excepciones, que muchas veces no se lo tiene en cuenta, pero el actor ya precluyó su oportunidad, pero intenta acomodar la cuestión en función de nuestra contestación, ¿tá? Y ojo con la fijación del objeto del proceso, ¿tá? Si uno no narra precisamente los hechos, al momento de la presentación, precluye la oportunidad. Esa es la oportunidad, ¿tá? Es una cuestión. ¿Tá? Me fui. 119, sobre el 119, ¿no hay dudas? Habla del contralor de la demanda, ¿no? Todo acto procesal se controla, hay un control de admisibilidad, cuestiones formales, y un control liminar de la fundabilidad, y es esto de el rechazo liminar por ser manifiestamente improponible. Algo que no les señalé, ¿tá? Que lo daba por hecho, pero ustedes tienen que distinguir a esta altura del curso lo que es la acción, lo que es la pretensión y lo que es la demanda, ¿no? Ustedes lo tienen en claro. La acción es, ¿tá? Derecho subjetivo, la demanda es un acto procesal, y la pretensión es ese bien de la vida, es la insatisfacción jurídica, y es el contenido de la demanda. ¿Sí? Esto lo tenemos en claro, ¿no? Esto de identificar la pretensión es importante, ¿tá? ¿Cómo identificamos la pretensión? Ya lo sabemos. La regla de la triple identidad: sujeto, objeto y causa. Y esto tiene relevancia en cuestiones de, por ejemplo, de cosa juzgada, de litispendencia y esas cuestiones, ¿tá? Para que no se reiteren el reclamo de la misma pretensión. ¿Cómo identifico una pretensión? Por la regla de la triple identidad. ¿Sí? 120. ¿Quién se ofrece para leer? Yo lo leo. La leo yo. A ver, Pablo. Acumulación de pretensiones. 120.1. El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, siempre que ocurran los siguientes requisitos. 1. Que se trate de... Paramos ahí. Pará, Pablo. A ver, de regla tenemos una pretensión que se sustancia en un proceso y que se va a resolver a través del dictado de una sentencia, ¿tá? Por lo general, esto es lo básico, esta es la regla. Una pretensión que se sustancia en un proceso y se resuelve a través de una sentencia, ¿tá? Pero nuestro legislador admite que cuando se da determinada conexión o determinadas condiciones, se pueda acumular varias pretensiones, que es lo que analiza este artículo, es lo que regula este artículo, ¿sí? Entonces, como señaló Pablo, el demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, siempre que concurran los siguientes requisitos. Es decir, va a poder reclamar varios bienes de la vida contra ese demandado, ¿sí? Una pretensión, a ver para entender esto, una pretensión puede ser daño, y otra pretensión puede ser perjuicio, o daños y perjuicios siempre es una pretensión. No, daños y perjuicios es una. Está. ¿Cuál podría ser otra? Resolución de contrato por incumplimiento más los daños y perjuicios causados. Ahí tenemos dos. Dos pretensiones que están conexas. Daño moral es otro. Está. Ahí tenemos 3. Gracias. Y lo que se reclame. Entonces, ahí estoy acumulando. Por lo general uno no razona en estos términos cuando, pero es relevante. Es relevante, por ejemplo,
identificar las pretensiones, como les señalaba hace unos minutos, cuando se fija el objeto del proceso, ¿no? A mí como actor, si yo estoy reclamando varias pretensiones, ¿tá? Me interesa que las contenga el objeto del proceso. Y ojo, que ha pasado también que una pretensión no es reclamada, un bien de la vida no es reclamado por el actor, el demandado se defiende y contesta sobre esa cuestión que no reclamaba, y de repente se incluye en el objeto del proceso, inadvertidamente, por error. ¿Tá? El objeto va a estar determinado por las pretensiones del actor con la defensa que haga el demandado. El demandado lo que va a determinar es el área litigiosa, ¿tá? Pero si con la contestación con la defensa yo no puedo incluir una nueva pretensión, ¿tá? El juez no podría incluir, si el demandado por error se defiende sobre algo, entendió mal, interpretó mal, y se está defendiendo sobre algo que no le están pidiendo, eso en criollo, ¿tá? El juez no lo puede incorporar, porque no se lo pidió el actor. Magalí. Yo quería preguntar si yo puedo o sea, iniciar paralelamente dos procesos contra una misma persona porque las pretensiones en realidad no, o sea, no son conexas, no versan sobre lo mismo y no las puedo poner las dos en una misma demanda. Y sí, en ese caso no se darían los requisitos para que se dé una acumulación de pretensiones. ¿Tá? Eso no quita que por un tema de economía procesal no ocurra una acumulación de autos, que es un incidente. ¿Tá? Si yo estoy peleando contigo en diferentes juzgados, si se dan determinados requisitos, pero por lo que vos me decís no es el caso, yo puedo solicitar de que los juicios vengan a la misma sede, y esto es otra suerte de acumulación de pretensiones. Reunión. Gracias. Gabito, Adrián. Sí, profesor, yo le quiero hacer una consulta. En el caso de que estuve leyendo varias sentencias por el tema del parcial de violencia de género, y vi diferentes pretensiones en lo que solicitaban, ¿no? Por ejemplo, había una que solicitaba, además de la remuneración por daños y perjuicios, etcétera, se trataba de violencia doméstica en ese caso, y también solicitaban las medidas, no sé si está bien dicho, cautelares. Sí. En ese caso, ¿cómo actúan los juzgados? ¿Pasa primero en el ámbito civil, después en penal? Pero la medida cautelar no es una pretensión, estrictamente no es una pretensión. Esto lo vamos a ver cuando estudiemos medidas cautelares. La medida cautelar en el caso de violencia basada en género, violencia doméstica, lo que está tratando de proteger es a la víctima, sí. Y es eso, y se agota en eso. Pero ¿a qué te referís? ¿Al parcial de nuestro curso? ¿Por una cuestión de violencia basada en género? Sí, claro, no, estuve leyendo diferentes sentencias. Porque, a ver, nosotros lo que estamos analizando, porque, a ver, las particularidades del objeto, y esto lo mencioné, creo que yo, varias veces al comienzo del curso, pero muy al pasar, las particularidades del objeto van a determinar el resto de las categorías. Entonces, nosotros estamos estudiando en este curso el proceso ordinario de conocimiento, el proceso civil. Claro. Y si vamos a estas son cuestiones especiales que tienen una regulación especial. Ajá. Bien, gracias. ¿Sí? Lo mismo que penal, no lo llevemos ahí, porque nosotros estamos tratando de entender recién esto. Y Adrián. ¿Perdón?
Claro, así, además, lo más probable que esas cuestiones versen sobre materias competenciales diversas. Bueno, vamos a avanzar porque a continuación va a seguir Darwin con emplazamiento. Entonces, sigo yo con la lectura. Bueno, acumulación de pretensiones, ¿no? 120. Entonces decíamos, el demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, siempre que concurran los siguientes requisitos. Uno, que se trate de pretensiones de igual materia competencial. ¿De qué estamos hablando? Civil, comercial, laboral, ¿sí? Si pertenecieran a fueros competenciales diversos, las pretensiones deberán ser conexas entre sí. Un cobro de pesos, un civil, y una reparatoria patrimonial por los perjuicios que me causó un acto administrativo anulado va al contencioso administrativo, pero están conexas, entonces las puedo reclamar, las acumulo y las reclamo en el contencioso administrativo. Que no sean contrarias entre sí, salvo el caso que se proponga una como subsidiaria de la otra. Yo no puedo reclamar cosas que se contradicen, me debe y no me debe. Lo que sí puedo plantear cuestiones subsidiarias, en caso de que se entienda que no tenga razón en esto, sin perjuicio de eso, yo reclamo esta otra cosa. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. Estamos haciendo referencia a la estructura, ¿no? Por ahí hay una discusión de que yo podría renunciar a una estructura para irme al ordinario, pero no los quiero confundir. Todas tienen que tramitarse por estructura. 120.2 también podrá acumularse en una demanda pretensiones de los demandantes o contra varios demandados, siempre que provengan de la misma causa, versen sobre el mismo objeto, se hallen entre sí en relación de dependencia, o deriven de los mismos hechos cumpliéndose los requisitos del artículo 120.1. Esto ya lo conocen. ¿De qué estamos hablando? También podrá acumularse en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados. Los litigios facultativos o necesarios. Ah, ahí va. No, el necesario no. Es un litisconsorcio facultativo. ¿Está? ¿Yara? Creo que había dicho que me parecía que era un consorcio facultativo. Facultativo, exacto. Es ese fenómeno. Y hay una acumulación de pretensiones. ¿Sí? O sea, el proceso, el fenómeno de la acumulación, el proceso es uno. La pluralidad se da adentro. La sentencia va a resolver sobre varias pretensiones, pero el proceso es uno. Quiero preguntarle algo. En el caso de un laboral, por ejemplo, ese es facultativo, pero si fuera un concurso, por ejemplo... ¿Perdón? Que si se tratase de un concurso de acreedores, en ese caso, ¿qué es? Si se tratase de un concurso de acreedores, y en ese caso tenemos varios sujetos con diversas pretensiones. Entiendo que es un facultativo también, salvo que Darwin entiende otra cosa. Igual es una estructura... No, perdón, Matías. No, lo que pasa es que tiene muchas particularidades el proceso concursal. Claro. Se va mucho del tema planteado, pero es un proceso de ejecución y un proceso colectivo, además. Claro, ni siquiera hay un patrimonio. Es un patrimonio. Hay un patrimonio que en realidad con ese patrimonio se tiene que satisfacer el crédito de determinada cantidad de acreedores que tendrán preferencias o no, tal, es decir, razonando, pensando en voz alta, se trata de resolver otra cuestión acá. La insatisfacción jurídica pasa por determinadas cuestiones, y yo con el concurso lo que voy a tratar de hacer es darle un pedacito a cada acreedor. En realidad, todos comparecen al concurso, todos están procurando la satisfacción a través de un patrimonio que tiene el deudor. Pero no veo, me formulaste una pregunta difícil, no veo un fenómeno de acumulación de pretensiones, porque en realidad tiene cierta
particularidades que no es el sentido del 120. Gracias, me queda ¿Tá? 121, cambio de demanda. Voy yo. 121.1. Podrá cambiarse la demanda antes de que haya sido contestada o haya vencido el plazo para contestar. ¿Tá? Eso es claro. Es decir, yo presento la demanda antes de que la conteste, que va a tener, el demandado va a tener una vez emplazado 30 días, ¿tá? Yo la puedo modificar. Se ha discutido qué es lo que puedo modificar. Y está la teoría restrictiva, la menos restrictiva y la más amplia. ¿Tá? En principio se puede modificar todo. ¿Tá? Yo creo que se puede modificar todo, podemos incorporar, si cambiamos el petitorio, podríamos incorporar nuevos medios de prueba, etc. ¿Tá? Porque no se está vulnerando nada. ¿Tá? Porque en todo caso, si fue emplazado el demandado, se lo va a emplazar nuevamente y va a poder contestar sobre esas cuestiones. ¿Sí? Si después de contestada la demanda sobreviniera algún hecho nuevo con influencia sobre el derecho invocado por las partes en el proceso, éstas podrán alegarlo y probarlo hasta la conclusión de la causa. ¿Cuál es la conclusión de la causa? Lo formulado de los alegatos, cuando los alegatos lo que es prácticamente es un proyecto de sentencia. Las partes alegan, ¿tá? Y es prácticamente un proyecto de... Yo quiero convencer al juez, es la última oportunidad que tengo para convencerlo, entonces alego, ¿tá? Y una vez de formulados los alegatos, el juez se retira para dictar sentencia. Ahí es la conclusión de la causa. Hasta la conclusión de la causa, si fuera posterior a ese momento, podrán alegarlo y probarlo en segunda instancia hasta la celebración del primer acuerdo, si tramitar ante tribunal colegiado. Si tramitar ante tribunal unipersonal, podrá alegarlo y probarlo hasta que se dicte decisión anticipada o se convoca audiencia. En todos los casos, se concederá a la contraparte las facultades de contradicción y prueba correspondientes. Es decir, cada vez que yo alego un hecho nuevo, se va a dar traslado de esa alegación a la contraparte, y si yo, en función de esa alegación de hechos nuevos, ofrezco medios de prueba, la misma posibilidad la va a tener la contraparte. ¿Tá? Y 122, efectos de la demanda. La demanda formalmente idónea determina la litispendencia desde la fecha de su presentación. ¿Qué quiere decir? Que no es que se extinga la acción, pero yo no puedo promover otro juicio con la misma pretensión. De lo contrario, me van a oponer la excepción de litispendencia. Es decir, yo ya estoy discutiendo contigo sobre esta cuestión, ¿tá? Y machaco sobre lo mismo. ¿Cómo identifico una pretensión? Sujeto, objeto, causa. ¿Tá? Entonces, la demanda formalmente idónea, ¿cuál es la formalmente idónea? La que cumple con los requisitos de 117. Determina la litispendencia desde la fecha de su presentación. En su virtud, 1, la competencia inicial no se modificará aunque posteriormente se alteren las circunstancias que la determinaron. 2, es decir, ¿no? 2, las partes conservarán su legitimación aunque los hechos en que ésta se funde hubieran cambiado. Es decir, después se resolverá si tenía legitimación o no, pero en principio las partes conservan su legitimación, ¿tá? El demandado es demandado, el actor es actor, y punto. La pretensión ejercitada no podrá ser alterada fuera de los límites expresamente permitidos por este código. Es decir, ya no puedo tocar más nada, ¿tá? Presentaste la demanda, es esto, vos me estás reclamando esto, salvo, ya vimos, la alegación de un hecho nuevo, por ejemplo. 4, queda excluida la posibilidad de iniciar otro proceso con el mismo contenido. 5, se producirán por ejemplo, la interrupción de la prescripción. Los efectos de la litispendencia podrán ser puestos de manifiesto a instancia de parte o de oficio. Es una cuestión que la puede relevar de oficio el tribunal. Bien, por acá terminaríamos con esta cuestión. ¿Dudas? No. Da para mucho, da para mucho. Es una cuestión muy rica y es escaso el tiempo, pero en definitiva viene por acá. ¿Tá? Ustedes se dan cuenta que en esta etapa del curso están viendo cuestiones que ya estudiaron. Las estamos aplicando al sistema.
Bueno, ahora continúa Darwin con emplazamiento. Perdón, no sé si se ve ahí el screen, las diapositivas. Sí, ¿Sí? se ve. Bien, Perfecto. perfecto. Estaba muteado y no podía salir. Bueno, muy bien, el emplazamiento. Tenemos la demanda, está controlada por el 119, no hubo ningún problema, así que lo que corresponde es emplazar. Lo importante, me parece, lo primero, es saber qué significa emplazar. Bueno, tenemos algunas definiciones. Vesco y otros autores en el CGP anotado relevan algunas. Ellos mismos dicen o dan cuenta de una y señalan que es el llamamiento para que comparezca el emplazado ante el juez a manifestar sus defensas. Es un llamamiento con plazo. Ahí les hago la cita incluso doctrinaria. Después tenemos Tarigo, por su lado, eso no lo releva Vescovi, pero Tarigo lo dice, es básicamente un llamamiento con plazo. Y después encontré otra definición en un diccionario de derecho, que es de estos autores que están ahí abajo, Osorio y Cabanellas, que dicen que es una fijación de un plazo, o un término, básicamente es lo mismo, en el proceso durante el cual se intima a las partes o a terceros vinculados para que se cumpla una actividad, bajo apercibimiento de cargar alguna consecuencia gravosa. Ahora vamos a ver que esta definición es bastante buena, porque no habla de un llamamiento originario, sino que puede ser incluso un llamamiento o emplazamiento posterior al momento inicial, que es el que básicamente estamos viendo ahora con la demanda presentada. Así que bueno, ¿qué es un emplazamiento? Básicamente el concepto tiene dos elementos. Uno es un llamamiento, lo que significa una convocatoria o una orden para comparecer, y a su vez un llamamiento con un plazo determinado. Este puede variar, pero lo importante es saber que tiene plazo. Me convocan, si yo soy el emplazado, y me dan un plazo para comparecer, apersonarse, como se dice también. Este no es único, puede variar, pero es de existencia necesaria, como yo les decía. ¿Sí? Bueno, sabiendo esto del emplazamiento, es bueno, útil, diferenciarlo de algunos otros términos y de algunos otros conceptos. Aquí en esta diapositiva, si ustedes ven, hay un deslinde conceptual con tres nociones muy parecidas que en algunos puntos se toca, pero no son lo mismo. Tenemos el traslado, que no es igual al emplazamiento, y esto básicamente es comunicar a otra parte o a un sujeto con interés distinto, o podría ser una coparte mía, ¿verdad? Un codemandado, y puede haber un traslado a un codemandado, de las pretensiones de estos. Por ejemplo, un ejemplo clásico que pueden ver en una providencia de la demanda traslado al demandado. ¿Qué pasa? Va a coincidir, en el caso que estamos tratando ahora, del emplazamiento originario o primigenio, que junto con el traslado que yo doy de la demanda, o sea, poniéndolo en conocimiento de un acto concreto, a su vez lo emplazo. El emplazamiento es para todo el proceso, yo lo llamo al proceso. El traslado le doy de un acto concreto. Esto puede pasar con la demanda, puede pasar con otro escrito, o con otro acto que realice alguna de las partes, que yo le dé conocimiento a la otra. Después tenemos la citación, que básicamente es lo que dice allí la diapositiva, notificar de una providencia ordenando una conducta concreta. Por ejemplo, cuando yo fijo una audiencia en un día específico y a ese día, a esa hora, yo llamo al testigo. Así que lo cito. ¿Bien? Y después tenemos la mera noticia, que esto es poner en conocimiento nada más, advertirle, darle cuenta que existe una actividad cumplida. Por ejemplo, allí, una providencia bastante habitual, agregues el diligenciamiento del oficio remitido por DGI con noticia de las partes. ¿Bien? Bueno, no los estoy viendo yo, pero a ver si puedo agrandar acá. Si tienen alguna pregunta, ustedes activen el micrófono directamente y me van diciendo, ¿sí? Bueno, el emplazamiento, con el concepto que dimos y diferenciándolo
de algunos otros actos del proceso, tenemos que esto es un acto o un hito muy importante, el emplazar, el llamar con un plazo. Primero, porque se da y cumple con la garantía del debido proceso. Ustedes piensen qué pasaría si yo no le aviso a una parte, a la contraria, que le han presentado una demanda y le están reclamando una determinada suma de dinero, le están requiriendo que algún contrato que firmó y que lo tiene vinculado se rescinda y deje de existir en la vida jurídica, me están pidiendo un bien porque me lo reivindican, o cualquier otra situación. Así que bueno, emplazar, ponerlo en conocimiento, cumple con esta garantía básica del debido proceso y con algunas de sus características más fundamentales, que son la bilateralidad y la contradicción. Por lo menos la bilateralidad la habilita y la contradicción la habilita. No quiere decir que se ejercite efectivamente, pero por lo menos yo lo pongo en conocimiento. Esto básicamente está recogido en la Constitución de la República como una idea general, en los artículos 8, el principio de igualdad, es decir, si usted puede demandar, al otro, al contrario, usted puede responder a eso que le están reclamando. Y bueno, el 12, el que fija las formalidades del proceso, que es la ley. Y también tenemos otro artículo que a veces se omite un poco porque sucede que estamos muy acostumbrados a manejar el derecho interno, pero nos olvidamos de algunas normas que son fundamentales también y hacen a nuestra estructura de un Estado de Derecho republicano y democrático, en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 8.1. Podríamos leerlo si ustedes quieren, si no lo damos por alto. Básicamente, yo lo tengo acá, se los leo yo. Dice este artículo 8.1 de la Convención Americana. Dice, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación, y acá, bueno, penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. No cabe duda que es aplicable porque es bastante amplio los fueros que comprende. Bien, bueno, tan importante es el emplazamiento que trae consecuencias cuando no se cumple con las formas establecidas en el ordenamiento, o cumplidas, estas formas pueden llegar a ser defectuosas. Después veremos algunas características. Yo ahí le pongo el artículo 129 del CGP, solo para una especie de llamado de atención preliminar. ¿Sí? Bueno, dígame si vamos bien hasta aquí. Impecable, profe, por ahora. ¿Sí? Bárbaro. Sí, bueno. Bien, sabemos lo que es el emplazamiento y la razón que tiene de ser, los fundamentos normativos. Van a haber varios artículos, esto se lo aclaro ahora, que no dicen de qué códigos son. Los que no tengan referencia son todos del CGP. Si son de algún otro código o alguna otra norma, yo les pongo específicamente en la diapositiva. Y tampoco se preocupen por anotar porque la voy a cargar a la plataforma de, ¿sí? Bueno, emplazo yo, en este caso, al demandado. ¿Qué consecuencias tiene el emplazamiento? Bueno, lo primero, que al darle este conocimiento, al llamarlo al proceso, trago aquí la relación jurídica procesal, que básicamente es del actor con el demandado, pero también ahora vincula a la parte que es llamada con el tribunal también, ¿verdad? Porque se van a ejercer actos de control. Tanto la parte demandada va a controlar la actuación del juez, como el juez la actuación que cumpla luego el demandado. Verá si comparece en plazo, verá si contesta, cómo es su tipo de respuesta, qué actitudes procesales asuma y las controlará. Se aplicaría también el 119. A su vez, por supuesto, si le doy traslado a una demanda que considera que es incorrecta, incompetente o demás, también lo hará saber y eventualmente puede ejercer sus derechos y a partir de aquí tiene todo su estatuto procesal que son de descarga, de derechos, de facultades, una situación jurídica subjetiva compleja, ¿no? Como dice Barrios. Bueno, Matías les leyó y les analizó el artículo 122. Hay como cierta discusión que la zanja el derecho, y el 122 es claro, la litispendencia queda establecida con la demanda, presentada la demanda. Pero se suele hablar, ustedes pueden encontrar quizá algún término, si leen sentencias, de la litis contestatio, términos latinos que somos bastante fanáticos de estas cosas, y básicamente hace referencia a eso, a la litis
que está en la opción de ser contestada por el demandado. Entiendo que puede ser diferenciable, lo aclaro ahora, la litispendencia, para saber si está, si existe y las consecuencias que traen, vamos al 122. Lo único que tiene de plus emplazar al demandado es que queda establecida y concretada la relación jurídica procesal, y eso entonces le hace asumir, lo reviste al demandado con todas las características propias de él. Es decir, tiene carga, la de comparecer, tiene también la carga de contestar, si quiere o no, y bueno, y apersonarse. Bueno, esta carga de comparecencia, ¿dónde resulta o de qué surge? No es solo teorización o análisis doctrinarios, la tenemos en algunos artículos. Yo incorporé el 51, no lo he visto analizado mucho en doctrina, pero el 51 me parece también. Si quieren, podemos leer el artículo 71.3, a ver si hay alguien dispuesto. Yo lo leo si quiere. Bien. Leo. Constitución de domicilio. A quien fuera emplazado y no compareciera fijando domicilio procesal, se le aplicará lo dispuesto en el artículo 71.1. Cuando la segunda instancia o casación de un proceso deba tramitar ante un órgano jurisdiccional con sede o radio distintos al del tribunal donde se sustanció la primera o segunda instancia, y si fuera necesario constituir domicilio procesal físico, las partes deberán constituirlo en el radio del órgano de alzada o casación, con anterioridad Bien. al... Bien, sí, es solo la primera parte. ¿Vieron allí? Sí, hay que constituir domicilio, 71.3. Si no se comparece al proceso, se lo tiene por constituir en los estrados. Esta es una consecuencia grave, porque después las notificaciones, aunque sean a domicilio, si lo tienen los estrados, no se va a enterar seguramente si no va al juzgado. Bueno, el 218.1. ¿Lectores? ¿Oferentes? ¿Sí? Sí, adelante. Bien. 218, eficacia de la sentencia frente a terceros. 218.1, la cosa juzgada alcanza a las partes y a sus sucesores a título universal. Bien, vaya consecuencia, ¿no? Si bien allí no van a encontrar la palabra emplazamiento, como está refiriendo a las partes, obviamente parte queda constituida una vez que es emplazada, porque si nunca le dan cuenta no va a ser parte del proceso, ¿está? Así que, bueno, esa es otra consecuencia que tiene en este caso. El 221 capaz que lo veamos, porque si no nos vamos muy lento, básicamente hace referencia a los efectos de la cosa juzgada cuando hay personas indeterminadas. Ahora lo vemos mejor, más adelante. Y el 339 a lo que hace referencia es alguna consecuencia particular cuando el sujeto no comparece al proceso. Se lo puede declarar en rebeldía, ¿no? Ahora lo vemos un poquito mejor. Esos eran efectos procesales. Después tenemos efectos sustanciales, que se generan a partir del emplazamiento. Como verán, estuvimos en pandemia y fue difícil viajar, entonces yo los voy a hacer viajar de un modo más económico, que es por varios códigos, varios artículos. Vamos a pasear bastante por la normativa uruguaya. Bueno, bien, como les decía, ahí lo cito algún efecto sustancial, la interrupción de la prescripción. La prescripción, como ustedes saben, puede ser adquisitiva, pero puede ser también extintiva, extingue derechos, ¿verdad? Y básicamente es por la consumación de un plazo sin ejercer un derecho. ¿Qué dice el 1235? Básicamente que el término para la interrupción de la prescripción se consolida con el emplazamiento notificado. ¿Bien? Así que ese, digamos, es el punto final a partir del cual se considera una prescripción. Por ejemplo, si tenemos una prescripción de un derecho, de un rubro salarial, por ejemplo, un funcionario público, que prescribe a los 4 años. ¿Cómo lo computo? Bueno, desde que el rubro es exigible y el término me lo marca justamente cuando al demandado le notifican y lo emplazan de la demanda. Si lo emplazan el día de hoy le llega el emplazamiento al demandado, supongamos al Ministerio del Interior, porque era un funcionario policial el que reclama, quiere decir esto que los 4 años se van a contar para atrás a partir del día de la fecha. 30 de mayo de 2022, 4 años para atrás. ¿Bien? Así que el emplazamiento tiene ese efecto importante. Es el que me va a marcar desde dónde yo computo los años para atrás. Puede ser 4, puede ser 20, depende. Lo que sí es importante es que el 1235 marca
que el emplazamiento notificado al demandado es el que fija el término para la interrupción de la prescripción. Después los artículos 34 y 35 ya se analizaron en su momento con el profesor Olivera, que lo vimos que tienen que ver cuando las personas fallecen, se incapacitan, que puede ser la persona física que actúa por sí, o eventualmente se disuelve la persona jurídica o el representante renuncia al cargo o se incapacita también. Pero vayamos a este otro que no ha sido tratado nunca, la reivindicación. En la reivindicación también hay una norma específica, que como ustedes ven se lo puse entre paréntesis, 685 del Código Civil. Lo que se dispone allí es que una vez que es emplazado el demandado, la cosa que está reclamando el actor, o reivindicación, es decir, reclamando poder ejercer la posesión de su dominio, ya no puede disponer de la cosa, le está prohibido. ¿Bien? Esto puede haber discusiones a nivel de derecho civil, si en realidad se trata de un sistema de indisponibilidad, o en realidad realmente tiene que ver con una nulidad específica, pero bueno, eso es un tema civil. Lo importante es que sepan que existe esta norma y que la cosa ya no puede salir de la esfera del actor, o por lo menos si sale, no va a importar para el juicio, tiene que seguir el mismo actor originariamente que había accionado. Bueno, eso básicamente unos pincelazos del emplazamiento. Tenemos formas después, y acá ya vamos más a la parte, digamos, concreta y el caminito más fácil que es del código del CGP, desde el 123 en adelante. El emplazamiento, yo busqué algún tipo de análisis que me resultara más fácil, que creo que puede ser hasta más fácil de entender, para abrirlo. Abrimos dos caminos acá. Hay un emplazamiento inicial, que básicamente es el que venimos hablando, está regulado en el 123 ordinal 1 o 123.1, y este se hace en forma conjunta, como yo les decía, con el traslado de la demanda. Eventualmente, si el proceso es monitorio, va a ser con la citación de excepciones. Este proceso monitorio no se va a ver en este curso, simplemente es importante que ustedes sepan que cuando se lo cita de excepciones, allí se lo emplaza al demandado, y esto es después que está el decreto liminar, es decir, después que ya está proveída la demanda sobre incluso el fondo. ¿Bien? Y va a estar la medida cautelar incluso establecida. Acá los plazos obviamente van a variar porque la contestación o el emplazamiento, el llamamiento, que en este caso tiene igual término para el traslado de la demanda, son 30 días en general. En el proceso extraordinario también, al igual que en el ordinario, y en la situación de excepciones el emplazamiento es por 10 días. ¿Ah? Coincide emplazamiento con el término que tiene para contestar, que es otra actividad. No solo venir al proceso, decir aquí estoy yo, este es mi domicilio, notifíqueme acá, sino también ejercer un acto sobre el fondo de lo que le están pidiendo. Ese acto sobre el fondo es la contestación, ¿ah? O evacuar la citación de excepciones. Pero bueno, coincide el plazo. Después tenemos, ese es el inicial como les decía. El posterior está regulado en el 123.2 y punto 3, y eso sí me parece que está bueno poderle dar lectura, así que si alguien quiere leerlo. Es muy tarde, capaz. ¿Qué número dijo? 123.2 del CGP. Yo lo leo si quieres. Adelante. Procede también el emplazamiento de acuerdo con las mismas formas en cuanto fueren aplicables en caso de renuncia, incapacidad o muerte del representante que actúa en un proceso ya iniciado, y en caso de incapacidad superviniente o muerte de alguna de las partes, siempre que no actuara por representante. Muy bien. Esto, yo sí se lo cito, igual los artículos del CGP, pero vieron que tiene directa relación con lo que se había visto, y es parte de lo que le decía Matías también. Vamos y venimos con las normas porque los institutos se van a repetir. Simplemente que ahora quizá le estamos dando un enfoque distinto que tiene que ver con la parte del emplazamiento, pero obviamente si se inicia una demanda por un actor contra un demandado y en el transcurso del proceso, porque la vida es dinámica, el proceso debería adaptarse a eso también, el proceso recoge en parte la vida, ese fallecimiento de alguna de las partes obviamente tiene consecuencias también en el proceso, y acá cuando se da esta situación del 123 recién leída, que se incapacite quien actuaba por sí o fallezca y no tenía representante, hay que emplazarlo. Y bueno, el sistema del emplazamiento, si se sabe el domicilio y demás, será este. ¿No? Por ahora lo que me interesa que se distinga
que la posibilidad de llamar con plazo puede darse al comienzo del proceso o en forma posterior en estas hipótesis. ¿Tá? Tenemos el 34.2, 35.1, todos estos artículos remito a la lectura porque ya fueron dados en su oportunidad por el tema de la comparecencia, ¿bien? O el apersonamiento, o cómo pueden comparecer al proceso. El 44 allí lo pongo entre paréntesis porque en realidad es la hipótesis de renuncia del abogado, pero que solo ejerce la representación en ese proceso concreto y con las facultades limitadas del 44. Allí si renuncia lo que se hace es notificarle al actor, si es el abogado del actor, para que designe nuevo letrado. Bien, si no lo designa y hasta que no se lo entere y emplace, en este caso, la responsabilidad seguirá siendo del que estaba actuando, por más que haya presentado escrito renunciando. Bueno, bien. Después tenemos... Profesor, disculpe, Sí. ¿y si no designa qué pasa generalmente si no designa dentro de los plazos? Si no designa otro letrado que lo asista, tiene que continuar actuando el anterior. Ahora bien, una vez que está enterado, la parte sustancial, que se la notifica en el domicilio real, el último que se sepa del que esté en el expediente, en ese caso el proceso tiene que seguir adelante, no queda suspendido. El demandado también tiene derecho a un proceso en plazo razonable, de acuerdo al artículo 4, como se vio oportunamente. Gracias. Bien. Y no hay indefensión porque acá en realidad nadie puede alegar su propia culpa. Es decir, si yo no designo letrado, mi propia desidia no puede afectar al otro. Y ha habido casos. Bueno, eso en cuanto a la oportunidad. Después tenemos en cuanto a la forma de emplazar. Bueno, esta puede ser, yo allí les marco básicamente el mapa de ruta que me pareció mejor para analizarlo, que es saber si tenemos un demandado y saber quién es, ¿verdad? Por supuesto. Y a su vez, si yo sé quién es, si sé dónde vive, el domicilio que tiene, y a su vez, si sé el domicilio, tengo que ver si ese domicilio está en el mismo lugar del juzgado donde se va a realizar el proceso, fuera de esa ciudad donde se va a realizar el proceso o donde se va a tramitar el juicio, pero dentro del país, o si es fuera del país. ¿Ah? Ya después lo que me puede pasar es que yo no sepa dónde vive o que eventualmente incluso no sepa ni siquiera quién es el demandado. Eso puede pasar, se da no solo en las hipótesis en que se me muere el actor, yo soy demandado y no tengo ni idea quiénes son los herederos. Tengo que emplazar a los sucesores. Artículo 34, como lo vimos recién. Ahí en ese caso, bueno, habrá que analizar obviamente la diligencia que pueda tener el demandado en averiguar quién es el actor. Básicamente sería muy útil, y creo que es cumplimiento de la diligencia media, que solicite información registral al registro de testamentos, porque allí puede tener incluso en un testamento no solo legado, sino constituir algún heredero testamentario, y puede tener algún tipo de responsabilidad en este caso. Si no lo sabe, tendremos una persona indeterminada, como allí yo les pongo el demandado, y allí habrá que emplazar, como les voy a decir que se emplaza cuando yo no sé quién es mi demandado. También pasa en los casos de intereses difusos. Puedo tener indeterminado quién es el demandado, porque no tengo precisado a qué núcleo es el que abarca esta situación. También cuando reivindico una cosa, que yo acredito ser el titular dominial, pero no sé quién me puede pretender, digamos, alegar que es el poseedor y que eventualmente puede él haber prescripto el bien. Entonces, en ese caso, o haber una sucesión de poseedores. Entonces, también una forma de prevenirse, más allá de mandar personas concretas, tener personas indeterminadas y, bueno, demandarlas a ellas en la forma que yo les voy a decir. Tenemos un caso específico también, que es el de la prescripción adquisitiva, que eso va a quedar seguramente, y si me permite, el profesor Rivera para la clase que viene. Y en el proceso laboral. ¿Por qué el proceso laboral? Uno diría, bueno, uno si trabaja en algún lado sabe quién es el empleador. Bueno, no se crean que es tan fácil. Muchas veces el empleador aparece una persona física, siendo el que paga el salario, el que entrega el recibo, pero quizá en el recibo aparezca una sociedad comercial, ¿no? Coinsur SRL. Y el actor, sinceramente, puede no saber dónde tiene constituido el domicilio y demandar a la persona que a él se le presenta como empleador en donde él trabajaba. Esto en general, en laboral, ustedes van a ver que hay un principio que se aplica, que es el principio de la primacía de la realidad, y se hace uso de este término, que yo le pongo entre comillas, que es la personería laboral del empleador. ¿Esto qué hace? Esto flexibiliza, no quiere decir que tenga un demandado indeterminado, pero me flexibiliza las reglas que yo tengo en general tan
cuadraditas vinculadas a demandar al sujeto específico. Si yo estoy contratando con una sociedad comercial, demandar a la sociedad comercial. Si contrato con un sujeto físico, al sujeto físico. Y nunca mezclar. En materia laboral, dada también la condición de vulnerabilidad que en principio tienen las personas subordinadas, es posible esto. Obviamente hay que ver cada situación y ver la diligencia media, como les decía. No sé si vamos bien hasta acá o voy muy rápido. Estamos en hora. Impecable, Darwin. Sí, bien. Gracias, Matías. ¿El resto? Profe, la verdad que se está entendiendo todo perfecto, la verdad. ¿Sí? Bueno. Sí, coincido con el compañero. Bien. Avanzo un poquito más, si les parece, hasta que tengamos más soldados caídos en el Zoom. Bueno, ¿a quién se emplaza? Pregunta importante. De regla, como les decía, cuando se inicia el proceso, tengo la demanda, el juez dijo, bien, hago un checklist, cumple con todo, emplazo al demandado. Bueno, de regla él, pero también, y me repito un poco, al actor también eventualmente yo lo puedo emplazar cuando, en las hipótesis referidas, vieron que estoy reiterando mucho el 34 y 35, se me murió el actor, se incapacitó totalmente, o tenía un representante, no me interesa entonces qué pasaba con el actor sustancial, pero este representante me renuncia, o incluso fallece, entonces yo tengo que ir a la parte sustancial de vuelta. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Emplazar. Después también, otra situación que se sale un poco de la regla, de que sea el demandado siempre y en todo caso, es cuando la cosa litigiosa yo la transmito por acto entre vivo. Obviamente, acá, acuérdense, sacamos la cosa reivindicada, porque la cosa reivindicada tiene una prohibición particular. Entonces, para el resto de los casos, cuando yo cedo la cosa litigiosa, puede eventualmente este tercero que adquirió el objeto, si es un objeto material, físico, formar parte del proceso y venir a sustituir a quien la tenía antes y litigaba por ese objeto. Esto lo establece el 35.2. Bien, la parte contraria a quien pretende incorporarse puede oponerse, pero en definitiva el texto legal, el 35.2, dice que el juez resolverá. No nos da muchas reglas, yo les diría que a veces realmente es un tema casi que hasta de sentido común, ver si ingresa o no ese tercero, y un poco proyectar cuál puede ser la situación, y evitar la colusión y el fraude siempre en todo momento, porque el artículo 5 del CGP así nos lo impone. Bien, después tenemos también otro tipo de emplazamientos, que ya no son actor y demandado puros y duros, sino los terceros. ¿Se acuerdan que hablamos de la intervención de terceros? Estos terceros a los que yo me refiero están en el 51 del CGP, no son o no es cualquiera. Estamos hablando del citado en garantía, que es aquel demandado del demandado. Es ese otro proceso que se incorpora al juicio donde el demandado dice, si a mí me condenan y yo le tengo que pagar al actor, yo tengo a alguien atrás mío que me hace de espalda, me garantiza que lo que yo le desembolse al actor, a mí me lo va a restituir. Una acción de reembolso o regreso. A ese tercero, si el demandado me lo pide y se da esta situación de acreditarse que hay una situación de garantía detrás o posibilidad de repetir contra ese tercero, lo cito o lo emplazo. También cuando la controversia es común, esto lo dice el 51, estoy evitando la lectura, ¿verdad? Y cuando la sentencia lo pueda afectar. Esas son tres hipótesis que prevé el 51, en principio no están en el proceso, podrían haber venido como terceros coadyuvantes, simple o litis consorciales, que lo vimos cuando vimos el 46, pero no vinieron voluntariamente. Entonces, digamos, el demandado les chista y jurídicamente, por la citación, los trae. Puse allí el interrogante del 53 del CGP. El 53 del CGP lo que habla es de la noticia. Acá en general se entiende, por lo menos Vescovi y los demás autores en el CGP anotado, dicen que la noticia sola no alcanza porque acá se pone en conocimiento, y es un poco aquella distinción que yo le había mostrado con traslado, citación y notificación. Acá no hay un llamamiento con plazo, solamente le advierto de la existencia de este proceso. Entonces, esto no se considera en general como un emplazamiento. Después tenemos la integración de la litis, también sería un caso de emplazamiento. ¿Se acuerdan el caso, el artículo 47? Hay una resolución de contrato, este fue el caso que puso el doctor Olivera. Son dos personas que van a vender y uno que va a comprar. De los dos que van a vender, resulta que el comprador nunca le pagó el precio. Entonces se presenta uno de los vendedores y pide que, por incumplimiento del que iba a comprar y se obligó a pagar, no pagó, reclama la resolución del contrato.
saben ustedes, por la integración de los contratos, que si no reclaman los dos vendedores, ese contrato no se puede rescindir o resolver, porque no puede existir para uno y no existir para el otro. Entonces, si solo acciona uno, yo puedo solicitar como juez, si lo advierto, que se integre debidamente la litis. Obviamente yo no lo voy a llamar de oficio. Esto se puede ver, y lo veremos otro día, cómo es que funciona este sistema en particular. Pero lo importante es que ustedes retengan que si yo advierto que me falta una persona, un sujeto o un grupo de sujetos, puedo decir, paralizar el proceso y decir, me falta aquí gente. Técnicamente lo que diría es que debidamente integrada la litis con los sujetos omitidos, citando el artículo 47, se podrá continuar el proceso. Hasta tanto eso no suceda, el proceso va a estar suspendido. Yo seguiría, pero ya es tarde, estamos pasados de hora, y si tienen preguntas sobre lo dado hasta aquí, bienvenido. Si no, quizás seguiríamos la clase que viene para no cortar. Sin duda, y tienen derecho. Y yo el deber de finalizar la clase. Bueno, bien, creo que hasta aquí iríamos entonces, si estamos de acuerdo. Quizá continuamos la clase que viene, voy a intentar hacer un resumen mucho más abreviado de lo que queda, que hay cosas importantes, especialmente el 129. Vayan igual ustedes viéndolo, y quizá más que hablar yo, quizá hagamos la clase más entre todos, más de tipo quizá socrático. ¿Bien? Ir debatiendo ideas. Sí. Yo les quería consultar si estaría la posibilidad de que se nos pongan en EVA, yo que sé, demandas o algo para leer, o en el caso del emplazamiento, y después en la contestación de la demanda y eso, porque por ahí nosotros, viste que las sentencias son más accesibles con el tema de la base de jurisprudencia, pero una demanda, si yo quiero leer, ahora que estamos con el tema de los actos de proposición, ¿de dónde saco? Sí, no, salvo que vayas a algún juzgado y pidas expedientes, difícil. Si no, a veces hay modelos, pero claro, no están completos en bases como por ejemplo la base CADE, pero no están completas, o sea, no son de casos específicos, son modelos y a veces incompletos. Claro, por eso, no sé si como es con fines didácticos y eso, capaz que ustedes se podrían conseguir tapándole los nombres de las partes y eso. Yo podría, por ejemplo, agregarles una contestación del otro día de un proceso, pero por ejemplo tenía 427 páginas, así que no creo que puedan leer eso. Capaz que algo más de un accidente. Largo, sí, claro, tenía índice y todo. Perdón, Darwin, solo para agregar, quizás en algún manual de técnica forense pueden encontrar algo. Creo que andaba alguno por internet. Ahí hay modelos. A ver, si me permiten un segundito, capaz yo de algún curso, alguna compañera que a su vez era docente de técnica forense, nos facilitó algún expediente para que lo puedan ver en forma completa, demanda, contestación y todas las incidencias del proceso. Consejo, no sea, si bien para aprender está bueno ver modelos, igual esto lo van a manejar ustedes con criterio en las técnicas forenses. No se acostumbren a los modelos, sobre todo ustedes que están comenzando, o sea, ustedes estudian las normas, ven algunos modelos, pero después ustedes tienen su impronta. Lo lindo de esto, el doctor Maraboto, docente de esta casa de estudio, decía, el derecho es artesanal, el derecho procesal es artesanal, entonces tienen que permitir crear. Obviamente, ejerciendo ese derecho de defensa, velando por los intereses de su cliente y todo lo demás, pero si ustedes se acostumbran a los modelos, cuando no tienen el modelo no saben qué hacer. Y el profesional, lo que tiene que, una vez que estudia el caso, el abogado tiene que tener esa facilidad de contarle al juez en forma clara, quizás desde lo general a lo particular, de qué estamos hablando. Entonces, los modelos están buenos para estos primeros pasos, y cuando, obviamente que es muy respetable y cada uno tiene su impronta,
Y de hecho, hay profesionales que hoy en día, a ver, uno a través del ejercicio, en el pendrive, en la computadora, en el disco duro, tiene infinidad de escritos, y cuando viene una cuestión similar, uno ya lo tiene en la cabeza, y no trabajás sobre eso porque Recording trabajaste, porque creaste. Pero bueno, los manuales, pero no se acostumbran a trabajar con modelos, porque después que pierden el modelo ante una situación, un caso concreto, no saben cómo trabajar. Y Darwin les puede señalar de que se nota cuando una demanda no es clara, o cuando es demasiado concreta, o eso se ve. Acostúmbrense a crear. Es un consejo. Después, si quieren trabajar en base a modelos, está bárbaro. Pero lo lindo de esto es poder crear, al contestar o al demandar o lo que fuere, o al fundar un recurso, interponer un recurso. Pero igual podemos facilitarle algo. Yo creo que tengo un expediente, lo facilitó una docente de técnica forense, y capaz que lo consultamos con el profesor y lo subimos. Solo eso. Muchas gracias. Muy bien. Sí, entendí el tema de los modelos y eso, pero estaría bueno, sí, capaz que si nos pueden facilitar algo en EVA, como para ir acompañando esto, porque claro, o sea, la sentencia